Entonces, yo me he puesto cómoda en este momento, en este espacio. Yo creo que es muy importante dentro de esta ponencia que se llama ¿cómo? Que se le olvidó al hermano el nombre. Cultura vocacional y espacio Parmenia. Son dos elementos importantes, básicos para que nos podamos conectar. Acá y yo me he puesto cómoda y los voy a invitar a todos a que en este espacio que le hemos puesto, no es ADN lasallista, sino Corazón de Levadura, Cultura Vocacional y Espacio Parmenia. Y eso de Corazón de Levadura ya tiene un nombre imponente, un nombre fuerte, un nombre firme, que es con el que hemos denominado esta segunda versión de nuestro foro durante este año, y es Corazón de Levadura, donde abrazamos la comunidad, la vocación y las periferias. Pero desde allí, pues, nos dejamos abrazar desde lo que somos como comunidad, como vocación y como periferia. Somos nosotros los que nos dejamos abrazar. Y desde allí, pues, también es reconocer que nuestra misión no es solamente hablar de vocación y hablar de comunidad, sino que nuestra misión principalmente va en sentir la vocación, asumirla, vivirla, saborearla, disfrutarla para poder ir al encuentro con el otro. Y allí casi que estamos desarrollando el concepto de esos dos términos que son la cultura vocacional y el espacio Parmenia. Y desde allí, pues, yo quiero invitarlos a que podamos comprender que Corazón de Levadura es poder descubrir que es un corazón que escucha, es un corazón que se detiene, es un corazón que se pausa, un corazón en donde vamos al encuentro con el otro, nos untamos del hermano, nos untamos de comunidad, y en ese encuentro con el otro y en ese detenernos, nos escuchamos a nosotros mismos, que a veces nos cuesta mucho, y vivimos en un mundo de constante ruido, vivimos en un mundo de constantes rutinas, en donde casi que nos dejamos abrazar, no por la comunidad, ni por la vocación, ni por la periferia, sino que nos dejamos abrazar por la rutina, por el activismo, por el estrés, por todas estas cosas que a veces pensamos que son fundamentales en ese hacer cotidiano, y nos olvidamos realmente de pausar, detenernos, escuchar la voz de Dios en ese detenernos, escucharnos a nosotros mismos, y de ese sentido comunitario, de esas grandezas que vamos descubriendo y vamos encontrando cuando nos vamos conectando con el otro. Entonces, como no podemos hablar de corazón, de detenernos, de pausarnos, de poder caminar un poquito más despacio, si yo no los invito a ustedes a que realmente abran el corazón a este momentico al que los voy a invitar, en donde vamos a vivir tres cosas fundamentales. Una, los voy a invitar a que estemos muy conectados y muy atentos. Es la primera indicación, estar conectados y estar atentos, porque a veces nos dejamos abrazar por el ruido y por la rutina. Aquí vamos a hacer todo lo contrario para poderle dar sentido a esto desde la vivencia, desde el sentir y el asumir, poderle dar sentido a lo que es la cultura vocacional y el espacio Parmenia. Segundo, pues nos vamos a poner cómodos, y ponernos cómodos es hacer algo que no nos gusta, y es que los voy a invitar a que se descalcen. Y descalzarse no es que nos vamos a fijar cómo tiene las uñas, si las tiene largas, chiquitas, sino para poder darnos cuenta cómo le podemos dar valor desde la vivencia y desde la experiencia a esto que es la cultura vocacional y el espacio Parmenia. ¿Desde dónde? Desde el corazón levadura, en donde hay un corazón dispuesto a arriesgarse para poder encontrarse con el otro. Entonces nos vamos a desacomodar para estar un poco más cómodos, y ya van a ir comprendiendo por qué quitarse los zapatos es estar cómodos. Y un tercer elemento que es fundamental, y no lo vamos a violentar por nada del mundo, que es cuando yo termine de dar las indicaciones, este salón, este espacio y usted debe estar en completo silencio. Entonces, bueno, conectémonos y estemos atentos, desacomodémonos un poco para poder estar cómodos. Y tres,
tanto el espacio físico, este espacio que nos acoge, como usted va a estar en completo silencio. Entonces, adelante, descalzarnos no es solamente quitarnos los zapatos. Y le vamos a encontrar un sentido a lo que yo estoy diciendo para que podamos comprender. Descalzarnos entonces es también quitarnos las medias. Entonces los voy a invitar a que nos quitemos las medias. Nadie se va a fijar en nada. Tranquilo, con tranquilidad. Ojo que es que a mí me miden el tiempo más que al resto de los ponentes, entonces colaboren, ¿cierto? Colabórenme a mí porque luego entonces me van a sacar un papelógrafo grande que diga 30 minutos, 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos. Muy bien. Lo segundo, no, espérate, Johncito, espérate. Lo que tengan de bebidas que se puedan regar, ¿sí? Que se pueda hacer un reguero, o se lo toman o lo vamos a poner en un lugar donde esté seguro. ¿Para qué? Para que no vayamos a hacer daño, ¿sí? Cierren las botellas, si tienen bebidas allí, entonces, por favor, vamos a asegurar que si sucede algo en el ejercicio, pues no vayamos a hacer ningún daño. Eso es lo segundo. Muy bien. Lo tercero es que los de comunicaciones pues van a estar muy pendientes de sus cámaras, de sus trípodes, entonces van a estar allí en la jugada. Lo tercero es que les voy a pedir que le den play a la musiquita y que sea una musiquita muy bajita, de modo que solamente nos endulce el silencio, ¿cierto? Es una endulzadita para el silencio. Nos vamos a poner de pie. Y en un primer momento vas a sentir tu cuerpo. Vas a sentir tu cuerpo y vas a tratar de balancearte. Vas a dejar descolgar las manos. Vas a balancearte dejándote llevar por el silencio, por mi voz y por esa endulzadita de la música. Déjate balancear. Y esa balanceada simplemente es para invitarte a que tomes conciencia de tu cuerpo, porque justamente vamos a usar tu cuerpo para descubrir el significado de la cultura vocacional y del espacio levadura, del espacio Parmenia. Vas a abrir los ojos. Y con los ojos abiertos vas a tratar de seguirte conectando con tu cuerpo. Vas a sentir cómo te paras. Si cuando te paras tu cuerpo se inclina más hacia la derecha, hacia la izquierda, o si tu espalda te echa hacia adelante, o eres tan recto y tan rígido que tu espalda tiende a echarte hacia atrás. Siente tu cuello, tus hombros. Siente tus manos y de pronto la seguridad que a veces vamos depositando en ellas. Como cuando voy a hablar, entonces disimuladamente aprieto las manos. Incluso hasta a veces tendemos a hacernos daño con las uñas, sin que el otro me vea. O cuando sentimos emociones también. Deja descolgar tus manos y en este momento, ya tomando conciencia de lo que es tu cuerpo, escucha muy bien lo que vamos a hacer. Solo vas a caminar por el espacio. Libremente vas, te devuelves, caminas, pero a medida que caminas me vas escuchando. Simplemente te vas a dedicar a caminar. Y si es a caminar, cuando llegue un pensamiento, lo vas a espantar y nuevamente vas a conectar tu atención en tu cuerpo, en cómo caminas, en cómo se mueven tus pies cuando caminas. Si tus pies se van hacia afuera, si efectivamente apoyas el talón antes de pararte en la punta de los pies. Simplemente vas a caminar centrando tu atención en tu cuerpo.
Si llega un pensamiento diferente a caminar, lo espantas y vuelves y pones tu atención en tu sentir, en tu actitud corporal, en cómo caminas, en tu postura, y solamente te vas a dedicar a caminar. La proyección ahora la pones. No se puede poner mientras escuchas la música. No conversas con nadie, trata de no rozarte con nadie, de no tocar a nadie, solo caminar. Algo muy sencillo. Y vas a caminar ahora mirando al frente, mirando a las personas que habitan este lugar, mirando los detalles que hay en este lugar, cómo es la iluminación, cómo son las luces, cómo son los detalles de las paredes, cómo son las expresiones de los rostros. La anterior. Y ahora vas a caminar echando reversa. Vas a echar reversa y si te rozas no pasa nada, solamente vas a caminar hacia atrás. Deja que tu cuerpo te hable, utiliza el lenguaje de tu cuerpo. Has tenido la posibilidad de observar, de conectar con el espacio, con las personas. Si pasa algo, no importa. Si quizás el cuerpo también te va diciendo cómo reaccionar, pero también es la manera en que tú reaccionas en tu vida. Te vas a detener un momento, ahí donde estás, y vas a tomar conciencia de caminar lo más lento que puedas, pero hacia atrás. Y a medida que caminas muy lento, vas a tratar de ir describiendo en tu mente la manera en que caminas, en cómo mueves tu cuerpo mientras caminas, en cómo se mueven tus pies, cómo son tus pasos a partir de este momento. Muy lento. Y te vas a dar cuenta que mientras más despacio y más lento, se amplía más la conciencia. Quizás si te rozas con alguien, no importa, como lo estás haciendo lento, esa también va a ser una manera de cuidarte y de cuidarla. Muy lento, lo más lento que puedas, pero de la manera más natural y consciente posible. Sigue recorriendo muy lento. Si llega un pensamiento distinto a caminar, simplemente lo espantas y vuelves a centrar tu atención en caminar. Trata de hacerlo de la manera más natural. Y ve conectándote también con lo que sientes. ¿Qué significa para ti caminar hacia atrás? No solamente vas a tomar conciencia de tu cuerpo, sino también de tus emociones. Y le agregamos ese segundo elemento. Quizás inseguridad, desconfianza, quizás miedo.
Y en este momento te detienes. Ahí donde estás te quedas. Y vas a cerrar los ojitos. Y así como una condición es que el único ruido que se escucha aquí es la endulzada de la música y las orientaciones con mi voz, ahora vas a mirar hacia adentro. Y mirar hacia adentro implica de que no te vas a hacer trampa, no vas a abrir para nada los ojos. Vas a recordar el espacio en este momento, recuérdalo. Recuerda las personas, quizás los rostros que van apareciendo en tu mente. Los detalles del espacio. Y asimismo, por nada del mundo te vas a prometer: no voy a dejar de mirar hacia adentro, no voy a abrir los ojos. Hazte la promesa. Por más tentado o tentada que te veas. Y así vas a caminar hacia adelante. A partir de ahora. Cierra los ojitos, ninguno lo abre, ninguno. Si te rozas con alguien, quizás paras, bajas la velocidad y continúas, no pasa nada. Si te rozas con algo, simplemente tomas conciencia y quizás la vida te está invitando a hacerlo más despacio, más despacio. Conéctate con lo que haces, con lo que sientes. Trata en lo posible de no ayudarte, de apoyarte en ninguna parte. Trata de utilizar solo tu cuerpo. Y quizás la vida te esté llamando a detenerte y a hacerlo mucho, mucho más despacio. Y en esa misma sintonía, con los ojos cerrados, pero no solo cerrados, sino mirando hacia adentro, conectado con tu manera de sentir mientras caminas, vas a hacerlo hacia atrás. Sin apoyarte, trata de ser muy honesto y muy honesta contigo, sin apoyarte. Utiliza solo tu cuerpo, pero también utiliza tus sentidos, tus otros sentidos. Y mientras lo haces más despacio, tomas más conciencia de ti. Hazlo despacio sin dejar de caminar. Muy despacio sin dejar de caminar. Date cuenta cómo son tus pasos, cómo está tu cuerpo. Y te voy a invitar a que te sueltes mientras caminas hacia atrás. Por nada del mundo abras los ojos.
quizás a veces puede ser muy difícil retroceder. Y puede ser aún más difícil si retrocedemos sin tener la opción de ver, porque perdemos seguramente claridad y orientación. Pero si lo haces muy despacio, a veces también los ritmos y la velocidad nos ayudan a encontrar nuevos sentidos. Vas a retomar el rumbo, a veces retrocedemos y a veces avanzamos hacia adelante y sin abrir los ojos vas a caminar hacia adelante. Muy, muy despacio. Te vas a detener, vas a abrir los ojos, vas a tratar de mirar a tu alrededor sin hablar y vas a mirar qué ha cambiado. Sin hablar. Y vas a buscar la persona más cerca que tienes y te vas a acercar muy lento y te vas a parar frente de ella. Te acercas muy lento y te vas a parar frente de ella, sin hablar. Nada, no puedes decir nada. Ojalá y preferiblemente podamos hacerlo en parejas. Y no vas a mirar nada distinto que no sea esa persona. Y mientras la miras, te vas a monitorear. ¿Qué siento en mi cuerpo? Mientras la miro y me dejo mirar. ¿Qué siento cuando mi mirada se encuentra con la mirada de otro? ¿Cómo están mis manos? ¿Están ocultas? ¿Se están moviendo mientras están escondidas? Míralo al rostro, míralo a la cara. Sé quién es, pero sin saber quién es, ¿qué percibo de esa persona? Cuando la miro, ¿con qué me encuentro? ¿Qué me cuenta su rostro? ¿Qué me cuenta su expresión? ¿Qué historia habrá detrás de cada gesto? De cada línea, quizás. Pero estamos muy cerquita. Estamos muy lejos y nos vamos a acercar un poquito más. Vas a dar un paso adelante. Y con este nuevo acercamiento, ¿qué pasa contigo? Y vuélvete a hacer la pregunta, ¿qué historia desde mi sentir, desde mi percepción, habrá detrás de ese rostro? ¿Qué historia habrá detrás de esa persona? Quizás más joven que tú, quizás más adulta que tú, quizás con más experiencia que la tuya, quizás con más ingenuidad que la que tú tienes, quizás con más calle, o quizás con más inocencia. No la dejes de mirar, mírala. ¿Qué pasa en ti cuando tus ojos evitan mirar al del frente? ¿Qué te lleva a evitar encontrarte con ese otro? Sin hablar,
vas a hacer un gesto de gratitud, vas a hacerle una venia al otro con tu cuerpo, con tu cabeza, sin tocarlo, como te salga, honrando la vida de esa persona. Y muy despacio vas a ir nuevamente a tu silla sin tropezarte con nadie, sin tocar a nadie y sin hablar con nadie. No nos vamos a tocar con esa persona, solamente la venia, el gesto para honrar la vida. Y seguimos en completo silencio. Pero no es un silencio solo del ruido, sino que es un silencio interior. Cuando te sientes, vas a cerrar nuevamente los ojos y vas a ponerte en una posición tan firme que tus pies sienten el piso. Si te tienes que echar un poco hacia adelante de la silla para que tus pies logren tocar el piso, entonces lo vas a hacer. Y nuevamente cierras tus ojos, vas a cerrar tus ojitos. Y en ese espacio de reposo, de encuentro interior, te vas a hacer una pregunta. ¿Y para qué estoy aquí? Trata de cerrar los ojos, trata de seguir las indicaciones y cierra los ojitos. Pero ese para qué estoy aquí más allá del espacio físico, más allá del auditorio. ¿Para qué estoy en este foro? ¿Para qué estoy en mi familia? ¿Para qué estoy en la vida de otros? ¿Para qué estoy en la vida? Y trata de traer una frase que te responda a esa pregunta. Por ejemplo, estoy aquí para aprender a sanar. Estoy aquí para servir mejor y ser más incondicional. Me cuesta. Estoy en mi familia para acompañar mejor a mis hijos, quizás. Cada uno desde su propia realidad trate de, en una frase tranquila, responder: ¿para qué estoy aquí? Pero para que el rompecabezas esté completo, pues hay una segunda pregunta que falta y es: ¿qué sueña Dios conmigo hoy? Y esa última palabra es importante. ¿Qué sueña Dios conmigo hoy? No dentro de 10 años, no dentro de 15 años, ni siquiera para mañana. Y desde lo inmediato, Dios sueña que seas más paciente. Dios sueña que te reconcilies con alguien. Dios sueña quizás que sanes algo.
como si tuvieras mucho frío, te vas a abrazar en este momento y vas a honrar tu vida diciéndote por qué te mereces darte gracias. No unas gracias externas que quizás a veces esperamos de los otros. ¿Tú por qué te darías gracias hoy? Pero sienten muy poquito frío, tienen que sentir más frío. Y en ese gesto también vas a despedir el ejercicio y vas a volver nuevamente a este espacio, vas a abrir los ojos y te vas a conectar ya desde la conciencia con lo que aquí vamos a compartir. Eso que acabamos de vivir es justamente un momento de interioridad, en donde desde ese momento de interioridad pues nos hemos encontrado con estas dos preguntas. Lo primero es, ¿dónde está tu hermano? Porque caminamos al lado de mucha gente, pero ¿dónde está tu hermano? Ese ¿dónde está tu hermano? Es una pregunta que nos conecta con la dimensión comunitaria de la vocación. La dimensión comunitaria de la vocación. Y cuando hablamos de ese ¿dónde está tu hermano? Es que desde la cultura vocacional esta pregunta nos invita a salirnos del yo para podernos encontrar con el nosotros. Por más aislado que tú seas, por más introvertido que tú seas, pues siempre hay un encuentro con el otro, de manera seguramente para muchos inconscientes y de otra para otros de una manera quizás más consciente y más fundamental, más esencial. Y este espacio que acabamos de vivir es justamente la combinación de tres elementos. 1, la cultura vocacional. 2, el espacio Parmenia, pero hay un tercer elemento que está asociado a lo que nos compartía el hermano Leonardo, y es la experiencia formativa, la experiencia de la formación. ¿Y qué es el espacio Parmenia? Es el espacio, es el lugar en donde nos detenemos para dejar entrar la voz de Dios. Yo me detengo, me pauso, bajo la velocidad de la vida para poder entrar en ese contacto con la voz de Dios. Y esa voz de Dios que me invita a descubrir cuál es el sueño de Dios en mi vida. Entonces, el uno me invita a encontrarme con el otro. Ese ¿dónde está tu hermano? Es una dimensión en donde la pregunta es, por la vida del otro, ¿será que yo sí estoy reconociendo al otro? Porque no es verlo en un lugar físico, sino reconocerlo, abrazarlo. ¿Será que sí lo abrazo? ¿Será que sí me arriesgo a acompañarlo? Pero también el espacio Parmenia me permite detenerme para escuchar la voz de Dios. Y en ese escuchar la voz de Dios, la vocación va más allá de esas decisiones importantes. Elegir carrera, elegir un trabajo, elegir casarme o la vida consagrada. Y ese elegir cosas importantes implica también que nos detengamos a mirar esas fidelidades de lo cotidiano. Cómo amo, cómo sirvo, cómo trabajo, cómo estudio, cómo me relaciono, cómo estoy viviendo. Y es allí cuando yo, en la cultura vocacional, pues descubro a un Dios que tiene un sueño para mí que es muy sencillo, que no es un plan rígido, no es un plan ahí estructurado y del que no me puedo mover. El sueño de Dios para nosotros es tan sencillo. 1, es una invitación amorosa a que demos lo mejor de nosotros en lo sencillo y en lo cotidiano. Y eso no vale absolutamente nada. Y a veces pensamos que los planes de Dios son absolutamente estructurados. Es una invitación amorosa a que demos lo mejor de nosotros en lo sencillo y en lo cotidiano. Y casi que la pregunta es, ¿será que cada uno está dando lo mejor de sí? En el encuentro con el hermano,
en su vida diaria. Y desde allí, pues, poder descubrir, uno, que la vocación no se vive aisladamente. La vocación se vive en comunidad, por eso estamos aquí en comunidad y por eso el corazón del Foro Levadura es la cultura vocacional, el espacio Parmenia y las experiencias formativas, y son 3 elementos que se conectan y 3 elementos que se nutren los unos de los otros. El espacio Parmenia se debe nutrir de la cultura vocacional, porque si no, pues nos quedamos orando, y cuando nos quedamos orando, cuando yo me quedo detenido y me quedo congelado, pues no voy a ir al encuentro con el otro. Ni tanto que queme el santo, ni tampoco que no lo alumbre. Pero también si me quedo en la experiencia formativa o me quedo simplemente pensándome en el tema de la cultura vocacional, pues entonces tampoco vivo una experiencia profunda de ese Dios que me habita. Entonces, ni rezar mucho, pero ni trabajar mucho, porque es que a veces el servicio se convierte en un activismo. Y por eso la comunidad Levadura, todo lo que hablábamos ayer, cobra sentido, es porque en nosotros vamos descubriendo la profundidad de ese ser espiritual, lo profundo, lo divinamente profundo y lo humanamente profundo, en donde Dios se hace presente en nuestra vida, y a través de nuestra vida, pues Él también nos va utilizando como instrumentos para poder ir al encuentro con el otro en esa transformación de la realidad. Pero no es un encuentro que lo vivimos de manera aislada, sino que lo vivimos en comunidad, no lo vivimos en quietud, sino que lo vivimos en servicio. ¿Y cuáles son los medios? Pues el medio y la respuesta está en el espacio Parmenia, lo que acabamos de hacer. Es decir, desde una escucha profunda y desde un ejercicio de interioridad. Y ese es el espacio Parmenia. Pudiésemos recoger muchas apreciaciones y bastará solo con verlos a cómo caminamos la vida. Cuando vemos, pues a veces es muy fácil caminar hacia adelante, caminar hacia atrás, a veces avanzamos, a veces retrocedemos. Muchas veces en ese avanzar y en ese retroceder, muchas veces andamos con los ojos cerrados y otras veces andamos con los ojos abiertos, pero lo importante de esto y lo esencial de esto es que así sintamos miedos, desconfianza y a veces nos desorientemos, pues este ejercicio de caminar la vida no lo hacemos solos, lo hacemos en comunidad, y es justamente en el espacio Parmenia en donde en ese detenernos, en esa pausa, pues nos miramos de una manera distinta, miro al otro de una manera distinta, desde la fe y desde lo profundo, crezco con el otro. No es crecer solos para luego salir de nosotros e ir al encuentro con el hermano, en esa realidad que es una realidad vulnerable. Y recordemos que ayer el hermano Diego no lo decía, que este movimiento Levadura pues nace de esa necesidad de poder tener un encuentro con ese vulnerable, con ese necesitado, y que juntos como comunidad, juntos y en asociación, poder generar unas dinámicas y una experiencia de vida en donde podemos transformar la realidad. Pero aquí sucede algo muy bonito, y es cuando somos levadura, y la imagen lo dice, simplemente ver la imagen para poderlo comprender, cuando dejamos que ese Dios que vemos en el rostro del otro, también en esa lectura crítica de la realidad, porque a veces romantizamos la realidad, vamos y descubrimos a ese Dios en esas realidades, en esos rostros, también nos encontramos y nos untamos de la vida de los hermanos, y eso lo incorporamos a nuestro proyecto de vida. Salimos de un yo para entrar y para poder generar ese nosotros. Y es muy importante, en ese ser levadura hay 3 elementos importantes. Un primer elemento que es descubrir una vida con sentido, descubrir una vida con propósito, cultura vocacional, descubrir esa vocación. ¿Y cuál es esa vocación en el propósito? Es ¿para qué estamos llamados? No es lo mismo decidir ser médico, decidir ser maestro, hacer muchas cosas,
dentro de la medicina o dentro de la docencia, porque cuando no hay propósito, eso se convierte en rutina, se convierte en hábito. Pero cuando hay propósito, pues hay una razón de ser que sostiene la vida. Y a muchos de nosotros, por eso no podemos caer en el activismo, tenemos que preguntarnos, ¿será que ya estamos viviendo como comunidad Levadura? Es que nosotros estamos haciendo mucha acción social, es muy diferente que como identificarnos como comunidad, no solamente es quedarnos en que tenemos 3 centros de proyección social, hacemos acción social y desde allí entonces ya somos una comunidad Levadura porque vamos juntos al centro de proyección social. Una comunidad que no tiene propósito, que no hace una pausa para descubrir que tu corazón necesita de Dios y necesita escuchar a Dios para luego prepararse y poder decir, sí, nosotros somos los instrumentos y cada uno tiene unas manos que sirven, pues allí sí podríamos decir que nos hemos convertido y nos podemos reconocer como comunidad Levadura. Y como lo decía el ejercicio, esto es un proceso lento. Para que haya proceso hay que bajar la velocidad para poder saborear, para poder tomar conciencia. No es hacer por hacer, no es implementar por implementar o desarrollar por desarrollar. Es muy importante que tengamos muy presente que el espacio Parmenia es tan importante para el movimiento Levadura, pero principalmente para la comunidad Levadura, que esto es lo que le da sentido a la vida del que está allí, pero también a la vida de la comunidad. Si no hay espacio Parmenia, no hay comunidad. Importante, la vocación no es de unos cuantos, no es el privilegio solamente para algunos. Todos aquí, cada uno de nosotros, en este ejercicio, hacemos parte pues de lo mismo. Y de lo mismo es que todos, cada uno de nosotros, niños, jóvenes, adultos, adolescentes, docentes, padres de familia, estamos llamados a descubrir en nuestra vida un llamado, un sentido, un propósito y una misión. Y para descubrir el llamado tengo que detenerme y hacer silencio. ¿Qué querrá decirme Dios? Y la pregunta de Dios es muy sencilla. Es una invitación amorosa para que yo descubra si lo que yo estoy haciendo en la cotidianidad lo estoy haciendo bien. El propósito no son metas temporales, sino es eso que sostiene mi razón de ser en mi vida. Y por último, pues mi misión es cómo respondo a ese llamado. Son las múltiples formas que cada uno de nosotros utiliza para responder a ese llamado que nos hace Dios. Y el plan estratégico nuestro de la pastoral nos dice que la vocación de todos y para todos se va dando en 3 momentos. 1, se conecta con que cada vida importa. Si tú en el espacio Parmenia no le haces sentir al otro que vale la pena, no le reconoces su labor, no le reconoces su vida, pues la vida no importa, o sea que no hay comunidad. Y mucho menos si no hay comunidad, pues no nos vamos a poder adherir al movimiento. Segundo elemento importante y es, cada talento se reconoce y se agradece. Porque si ocupo un lugar aquí, quiere decir que tengo una razón de ser para la comunidad y para el lugar vulnerable que me acoge. Entonces, si yo tengo un talento, pues cada talento se reconoce, pero no solamente lo reconozco, sino que lo agradezco. Y por último, me gusta mucho y es, cada historia se acompaña y luego de ser acompañada se enriquece. Y casi que esto es lo que plantea nuestro proyecto de pastoral, estos 3 ritmos y estos 3 elementos. Y no puede vivir lo uno sin lo otro. Tenemos que cultivar nuestra vida, importantísimo, y en ese cultivar nuestra vida, en el espacio Parmenia siempre nos encontramos para juntos y en comunidad poder escuchar a ese Dios en donde a veces la prisa, la rutina y el activismo pues nos impide escuchar lo que debemos escuchar. A Dios, a nosotros mismos y a ese hermano que camina con nosotros.
he terminado. Se pueden poner los zapatos, se pueden poner incómodos otra vez, nos podemos poner los zapatos. Pero que conste que yo también cronometré y al principio me robaron 13 minutos. 10, para ser exactos. Bien, Eli, muchísimas gracias. Y creo que me quedan resonando dos cosas mientras de pronto vamos formulando alguna pregunta o algún aporte que pueda ser relevante en este momento. Uno, la vocación es una invitación amorosa para dar lo mejor o ser fieles en lo cotidiano. Una frase que dijiste y creo que si uno lee como el movimiento de levadura a la luz de esta frase, pues ahí es donde uno entiende el impacto que esto tiene en la vida de todos, en la vida de los estudiantes, de los padres de familia, de los maestros, de los hermanos que estamos involucrados en estos procesos de pastoral, ¿no? Lo segundo, la vocación se vive en comunidad y en servicio a otros. Y creo que ese llamado que tú nos haces, Eli, de detenernos un momento en la vida se conecta también con lo que yo decía ayer de fusionar los perfiles, porque el perfil social todo fue hacer, y la proyección, y el centro 1 y el centro 2, y eso está muy bien, y siempre va a existir, pero primero hay que privilegiar la vida comunitaria, la vida personal, y bueno, pues termino con esto para dar la palabra de pronto a algunos de ustedes. Pues bueno, es eso de que el ser levadura es tener una vida con sentido, un corazón que escucha y manos que sirven y que estén dispuestas además para servir. Entonces, Eli, nuevamente, muchísimas gracias por animarnos esta ponencia en el marco de este segundo foro que está dedicado al espacio Parmenia, ¿no? Y el espacio Parmenia como un lugar o un momento más bien donde escuchamos la voz de Dios. Entonces, por favor, nuevamente un fuerte aplauso para Eliana. Y daría la palabra al público por si hay una, dos preguntas o aportes. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Listo? Entonces, Eli, para optimizar el tiempo, vamos a escucharnos primero y para ir haciendo como síntesis de esto. Hernando. Bueno, Eli, muchísimas gracias por el ejercicio, muy bonito, muy necesario también para lo que estamos realizando, que tiene que ver exactamente con esa interioridad. Yo le preguntaba al hermano Leonardo qué significaba Parmenia, ¿no? Entonces él qué día me dio un poquitico de la historia, de la connotación de eso, pero de pronto no sé si yo soy el único que no conozco bien el origen, por qué Parmenia, qué significa. Entonces mi pregunta era esa, de pronto que nos compartieran un poquitico qué es y qué apunta desde la historia y también desde la espiritualidad lasallista ese espacio. Bien, Hernando, Cristian. Sí, de pronto mi pregunta está también un poco relacionada en la parte de Parmenia, en relación a que ayer decíamos el enfoque fuertemente de ese sentir de comunidad, ¿no? Donde yo me relaciono con nosotros en ese mismo grupo, con esa misma parte de los ideales, pero también cómo fortalecer precisamente ese sentir de interioridad para que yo pueda dar lo mejor de mí en el sentir y la construcción de la comunidad. Entonces, ¿cómo yo hacer también ese momento Parmenia mío para así fortalecer también ese sentir de comunidad con los que convivo? Gracias, Cristian. Creo que estaba aquí. No, buenos días para todos. Para todo el grupo. Mi pregunta en sí es cómo lograr que los demás lleguen a ese espacio Parmenia, que el corazón de los demás llegue a escuchar la voz de Dios. Bien, gracias. Creo que había una última. John. Pues yo tratando de recoger los 3 momentos que de esta mañana que han sido muy valiosos y que pensé que tienen definitivamente una columna vertebral
y la descubrí en este último ejercicio que hicimos, en el que pues efectivamente te lo agradecemos mucho, Eli, porque incomodarnos nos cuesta muchísimo a muchos que ya tenemos estructura. ¿Sí? La estructura, desestructurarnos en un ejercicio no es fácil, no todo el mundo tiene la habilidad o la capacidad de hacerlo, pero también es una palabra que quiero evocar acá porque la estructura, digamos, es lo que nos va a dar de alguna manera estabilidad en la comunidad a futuro. Entonces yo quería recoger 3 cosas que aprendí en estos 3 momentos. Y la primera de ellas es que la experiencia de lo humano, o la experiencia humana más bien, de lo divino, nos da sentido a la comunidad. O sea, aquí estamos hablando de fe, profundamente de la experiencia personal que tenemos cada uno de Dios. Es lo que nos hace unirnos a pesar de que no conozcamos la vida personal de nadie, es lo que nos hace sentirnos como una iglesia local o doméstica o con un carisma en específico, nos hace unirnos. Tenemos una experiencia de lo divino, para no llamarlo cristiano propiamente, pero una experiencia de lo divino. Entonces, Parmenia efectivamente debe tener eso, necesita eso. Lo segundo, la levadura. Solo la levadura que madura, porque no toda la levadura llega a expandirse, solo la levadura que madura se hace las preguntas para poder sostener la comunidad, y la que hace de alguna manera que la comunidad permanezca en el tiempo. Entonces yo efectivamente ayer todo el día en la tarde me resonó muchísimo la pregunta del hermano William, porque la pregunta del hermano William es necesaria, pero quizás no es el momento porque estamos madurando hasta ahora. Hasta ahora estamos entendiendo, comprendiendo, identificándonos, pero va en algún momento a ser necesaria en las obras educativas. ¿Qué roles tenemos que cumplir? Porque finalmente lo más antropológico, lo más humano, es que cuando nos identificamos con una comunidad, inmediatamente pues las tareas se dividen y los roles se asumen. Es muy... Y aparte de eso, pues la responsabilidad que implica el asumir los roles. Entonces, ese era el segundo elemento, que en algún momento las obras educativas vamos a tener que llegar a hacer, ¿sí? El tema de las responsabilidades, de los roles, como seguramente creció, se definió y se instauró IM en el tiempo actualmente. Y lo último, que pues ustedes muy generosamente nos han llevado a reflexionar, es que Dios efectivamente, y cuando uno lo mira en las experiencias bíblicas, no nos ofrece una vida estructurada. Uno mira a Abraham, a Moisés, a Jacob, los llamados de la vocación de ellos nunca fueron estructurados, pero sí nos pide que estructuremos la vida, que es un poco distinto, es decir, nos pide que en la libertad la estructuremos porque la vocación tampoco es improvisada, nos lleva de alguna manera a la responsabilidad. Dios da lo fundamental en Parmenia es la levadura, porque nos permite crear comunidad y la comunidad también se nutre en Parmenia. Entonces, eso es como las 3 elementos que recojo y les agradezco muchísimo porque pues a las obras nos va a ayudar mucho. Gracias, John. Entonces, ¿quién falta? Rosalba. Y ahí sí contestamos la pregunta de Eli. ¿Cuál? Todas. Bueno. Esos retos que me ponen. Bueno, buenos días. Pues más que una pregunta, es como un agradecimiento a Eliana pues por este ejercicio tan bonito que vivimos, ¿no? Pienso, o lo entendí así, ¿no? De que es un ejercicio que nos permitió sacudir nuestra vida, ¿sí? Saber como que descubrir que somos personas que vamos en un camino, que hay momentos de tropiezos,
que lo importante, como lo dijiste, Eliana, es como no dejarte caminar, ¿sí? Entonces, pues gracias, porque de esta manera he entendido el espacio Parmenia, que es el espacio donde nos ubicamos como personas, dónde estamos, qué he hecho y qué falta por hacer, y principalmente qué es lo que Dios quiere de mí o qué sueña de mí. Esa pregunta de por qué estoy aquí, también en cierta manera pues pienso de que, o sea, es un encuentro de emociones, porque a veces uno cree, no, chévere, me mandaron y ya, ¿sí? Pero el saber el por qué estoy me lleva como un compromiso. Entonces, gracias, Eliana, por ese espacio, gracias por esa actividad, y pues qué bueno que desde lo sencillo se obtienen pues grandes cosas. Y has dicho la palabra mágica, y es lo sencillo y lo cotidiano, o sea, y es allí en donde descubrimos la vocación, es allí donde la fortalecemos, es allí donde la asumimos. Y miren qué bonito esto, el espacio Parmenia es un espacio vital, ¿sí? Y es un espacio vital que nace a la luz del movimiento Indivisa Manem, y ese movimiento que se respalda en el itinerario formativo, pero entonces casi que nos fortalecemos desde la formación, y ese itinerario nos invita a lo siguiente: no se puede servir sin interioridad, porque entonces el servicio se queda simplemente en acciones, en ir al centro de proyección social y no involucrarme, pero también ni se puede orar sin dejarse enviar. Cuando yo simplemente me quedo orando, casi que esa maravillosa experiencia espiritual se queda en mí. Y suceden dos cosas: cuando la experiencia, por más maravillosa, la experiencia espiritual se queda en mí, pues nos quedamos como espectadores de la fe y no como testigos. Y cuando soy testigo de la fe, me unto, me comprometo, me exijo a mí mismo para que el otro pueda leer en mí lo que decía el hermano Leonardo, el quinto evangelio. Pero entonces, si yo no me trabajo, si no me detengo en el espacio vital que se llama Parmenia, que es la pregunta que nos hace el joven de Sogamoso, recuérdame tu nombre, Santiago, y es bueno, ¿y uno cómo logra llegar al espacio Parmenia? Uno, pues hay que hacer silencio, dedicarse tiempo, mirar hacia adentro, mirar su vida, mirar su vocación y mirar qué sostiene tu vida, porque si no, todo lo que tú hagas desde la oración pues también se queda vacío. Pero no me puedo quedar orando sin ese envío, porque entonces tampoco vamos a involucrarnos con ese otro. Quien no se detiene a escuchar, a veces es necesario perder el tiempo, porque quien no se detiene a escuchar pues termina cansado, sin razón de ser, sin propósito. Hice tantas cosas hoy y no sé por qué me siento tan cansado. Ese no sé por qué también es delicadísimo, es grave. Y es muy importante esos tres elementos: la experiencia formativa, y nuestra experiencia formativa la encontramos ¿en dónde? En el itinerario. Allí hay una experiencia que nos marca unos ritmos a través de esos trayectos que, bien lo decían ayer, no son grupos, sino yo voy caminando y voy avanzando. Entonces, la experiencia formativa se convierte en el caminar, en el proceso. El espacio Parmenia se convierte en el detenernos, lo que hicimos aquí en el ejercicio. Y lo más bonito aquí es que la cultura vocacional se convierte en el horizonte. Es hacia ese para qué, que lo acabó de mencionar Rosalba, y casi que nuestra vida se vuelve continuamente y cotidianamente en esa pregunta del, bueno, ¿para qué estoy acá? ¿Para qué me estoy relacionando con este y no con este? ¿Para qué tomé esta decisión y no tomé esta otra? Es encontrarle sentido a la vida desde ese detenerse, desde ese bajar, no vivir en automático. El darme cuenta cómo camino, cómo doy mis pasos, cómo respiro, si es que tengo los pies hacia afuera o es que los tengo hacia adentro, todo eso tiene una razón de ser. Y a veces nos paramos mal. Miren el ejercicio del balanceo. Y es tomar conciencia, es ampliar los niveles de conciencia, y en la fe pues implica eso, que ampliemos esos niveles de conciencia para poder salir de ese yo que ya está nutrido y preparado, que se prepara ¿en dónde? Se prepara en la formación, se prepara en la experiencia o en el espacio Parmenia, para luego sí ir al encuentro con el otro, porque al encuentro con el otro no podemos ir vacíos. Y más
cuando nuestra experiencia de vida es el Evangelio. Ese es el principal propósito, porque entonces hacemos muchísimas cosas y nos quedamos o como una fundación o como una corporación o como una ONG y no somos ninguna de las anteriores. Y cualquier cosa que tú hagas, ayer hacían una pregunta, ¿y cómo acompañamos la vida de otro? ¿O será que tengo que ser psicólogo para acompañar la vida de otro? No, pero cuando tú te has trabajado y te has trabajado desde lo vocacional, también Dios te irá mostrando el camino de cómo acompañar la vida de otro. ¿Y eso dónde se logra? Sí o sí se logra en ese detenerse, que lo logramos en el espacio Parmenia, que es un espacio vital para la vida comunitaria o para la comunidad levadura. Y en un minuto, Parmenia, para todos, es un lugar en Francia donde el fundador, hacia el final de sus vidas, estaba al borde, ¿sí? Se sentía frustrado, sentía que sus hermanos no lo estaban acompañando, sentía que las escuelas no estaban bien, y el fundador se fue de retiro a Parmenia y allí tuvo ocasión de hacerse preguntas. Y yo creo que esas preguntas son las mismas que están aquí, ¿no? Que ¿para qué me tiene Dios aquí? Que Dios que sueña conmigo, pero sobre todo una carta que le enviaron los hermanos, como que usted nos llamó, venga pues, porque esto es en comunidad, no nos va a dejar solos, así que venga y juntos llevamos adelante esta obra de Dios que también es la nuestra. Entonces, claro, aquí estoy resumiendo en un minuto muchas cosas, pero ese es el espacio Parmenia, donde el fundador tuvo ocasión de discernir, orar, volver a mirar, y por eso la inspiración para que estos espacios en el movimiento Levadura se llamen también así, espacios Parmenias, lugares, momentos donde podamos hacernos preguntas, revisarnos y formarnos para ir otra vez, si el fundador le tocó devolverse y estar con sus hermanos para llevar adelante la obra, ¿no? Entonces, pues bueno, esa para dar también respuesta a la pregunta de Hernando y iluminar este momento. Entonces, Eli, gracias por este espacio. También a ti tenemos el reconocimiento por acompañarnos y liderarnos este momentico. Entonces, un agradecimiento especial por tu generosidad, por tu tiempo y también por tu sabiduría para con todos nosotros. No voy a hablar. No más. Ah. Viste, te lo iba a tener. Como se dan cuenta, en esta relación todo es cero protocolo. Ya te escribí.